Agradezco a Dios, hermanos, la oportunidad que se nos ha concedido de estar aquí en este maravilloso evento. Un agradecimiento también al comité organizador. Gracias a todos, hermanos, por esta invitación. El primer tema que se me ha encomendado tiene que ver con una ciudadanía, pero debemos tomar en cuenta, hermanos, que no es cualquier ciudadanía. Hablamos, hermanos, de una ciudadanía especial a la que pocas personas desafortunadamente aspiran. Lamentablemente, hermanos, quienes ya tienen esta ciudadanía viven, se comportan como si no la tuviesen, y de esta manera anulan, hermanos, el gran valor y el gran privilegio de tenerla. Muchos podremos pensar que simplemente porque nacimos en México o en Estados Unidos somos ciudadanos. El término, hermanos, indica mucho más que haber nacido en cierto país. El término ciudadano representa mucho más que el orgullo de ser parte de ese lugar donde ha nacido. El término va más allá, hermanos, de ese falso patriotismo ocasional. Me refiero al día 15 o 16 de septiembre, como la gente se viste, ¿verdad? Lo que nunca hace en el transcurso del año. El término ciudadano es más que simplemente ser miembro de un país o de una ciudad. Este término, hermanos, ha sido muy malentendido, porque muchas personas olvidan que nuestra manera de vivir es lo que demuestra si de verdad somos ciudadanos. Es decir, todos en México podremos decir que somos ciudadanos, pero hay ciudadanos, hermanos, que se roban el agua, hay ciudadanos que se roban la luz, hay ciudadanos que evaden impuestos. Entonces, hermanos, no son verdaderos ciudadanos porque no viven como tales. Así que, por un lado, este término, hermanos, se malentiende, pero también se pierde el valor del mismo. Pero lo más desafortunado, hermanos, es que se tiene un gran deseo de obtener una ciudadanía, y por ejemplo me refiero a la ciudadanía americana. Se tiene ese gran deseo, hermanos, de una ciudadanía terrenal, pero se pierde, hermanos, se pierde el deseo, se pierde el interés por la ciudadanía celestial. Hablamos de esa ciudadanía, hermanos, tan especial, tan única, a cuyos portadores el maestro en cierta ocasión, hermanos, declaraba como bienaventurados. Y con esta palabra él expresaba, hermanos, el gran valor de esa ciudadanía. Fue precisamente cuando el Señor Jesús se encontraba en la región de Galilea, entre Capernaum, Betsaida y Corazín. De acuerdo a Mateo 4, del 12 al 19, podemos ver en el contexto estas regiones. En este lugar, hermanos, el Señor habló de la gran bendición y del verdadero valor de esta ciudadanía. Aquí podemos ubicar geográficamente, hermanos, el monte de las bienaventuranzas. Desde este lugar, hermanos, el Señor Jesús predicó el discurso de todos los tiempos, lo que hoy conocemos como el Sermón del Monte. Este, hermanos, es el sermón más eficaz, es el sermón más hermoso, jamás vuelto a predicarse. Este sermón, hermanos, contiene una gran diversidad de lecciones necesarias para la vida diaria del hombre. Todas estas lecciones reúnen, hermanos, en sí, todo lo que encuentras en el Sermón del Monte, reúne las características, no se le olvide, las características que debe reunir todo aquel que ha sido instruido por Dios. Forman parte también de lo que debe ser el comportamiento del cristiano. Estas lecciones, hermanos, hablan de la forma de vida
de alguien muy especial, que somos usted y yo. El Sermón del Monte, hermanos, contiene enseñanzas civiles, morales, religiosas, que tienen que ver con la conducta, con el carácter, con la santidad, con el matrimonio. Tiene que ver con el amor que se niega a sí mismo y que va más allá del amor del mundo. Si consideramos, hermanos, las bienaventuranzas como la porción más conocida, es necesario comprender a fondo este término, el término bienaventurado, porque este término, hermanos, enfatiza su relevancia, porque fue declarado, si usted lo nota ahí en Mateo capítulo 5, fue declarado en 8 ocasiones por parte del Señor como una bendición suprema y como una condición de vida de alguien que distingue a un grupo específico de personas por su forma de vida. Para comprender a fondo este tema, hermanos, hablo del término bienaventurado. Para comprenderlo, vamos a ver la etimología de algunas palabras brevemente. Por ejemplo, analizando esta palabra, las que tienen relación con ella, para ampliarnos el tema. El término micros significa pequeño. Una micra es una medida de longitud y esta equivale a la millonésima parte de 1 metro, una micra, o sea, es algo pequeño. Pero de la micra encontramos relación con la letra O corta del alfabeto griego, que se llama Omicron, es la O corta. Y en el otro extremo de esta palabra, de esta misma letra, pero hablamos de la otra O, la O grande o de larga duración, llamada Omega. Fíjese, Omicron, O pequeña, Omega es la O grande o de larga duración. Entonces, vemos también el término bienaventurado. El término bienaventurado, hermanos, en el griego está relacionado con la palabra bendito. Y este término viene del verbo macarizo, que se deriva de la raíz mac, de donde viene ahora sí la palabra macros, como la macroplaza, macros, que significa grande, significa largo. Y este término, hermanos, denota pronunciar feliz, muy feliz o bienaventurado. Esta palabra la encontramos, por ejemplo, relacionada con el término longanimidad. Longanimidad, hermanos, viene del término macrotumia, de macros y tumos. Macros y tumos, grande y temperamento. Y habla de una persona, hermanos, habla de una persona. Por ejemplo, aquí podemos relacionarla con la palabra paciencia. Se refiere a una paciencia, hermanos, extrema. Una persona macrotumia es una persona, hermanos, de una paciencia muy extrema. Entonces, estos términos, hermanos, el término bienaventurado expresa una condición de suprema bendición. No es una simple bendición. Cuando usted lea en la Biblia el término bienaventurado, no es una bendición sencilla, es una suprema bendición. No es una simple bendición, sino una gran bendición, lo cual, hermanos, es un distintivo de aquellos que se sujetan a las enseñanzas de su maestro. Así que, si el término bienaventurado dicho por el maestro significa una condición de suprema bendición, podemos considerarlo también, hermanos, como un estado de alguien que haya gracia delante de Dios. Dicho en otras palabras, alguien cuya forma de vida es conforme al corazón de Dios. Por tanto, todas las lecciones, pero en especial las bienaventuranzas, forman parte de los requisitos que deben reunir quienes se consideren o busquen ser ciudadanos del reino de los cielos.
Para explicar nuestro tema, hermanos, lo vamos a dividir en 3 puntos principales. Número 1, ¿qué significado tienen los términos ciudadano, ciudadanía y conciudadano? Punto número 2, ¿cómo obtener una ciudadanía? Y punto número 3, ¿cuáles son las conductas que caracterizan a los ciudadanos del reino de los cielos? Vamos a ver rápidamente, hermanos, los primeros 2 puntos. ¿Qué significado tienen los términos ciudadano, ciudadanía y conciudadano? Término ciudadano, hermanos, es una persona considerada como miembro activo de un Estado, pero fíjese, titular de derechos políticos y sometido a sus leyes. Lo que decíamos hace un momento, hay quienes se consideran ciudadanos, pero se roban la luz, el agua y hacen muchas cosas que no se deben hacer. El término ciudadanía se refiere a la relación en la que un ciudadano está ante un Estado o la condición de ciudadano. Ustedes han de recordar las palabras del tribuno cuando iban a castigar a Pablo y que le preguntó: ¿eres tú ciudadano romano? Y dijo Pablo: sí, lo soy. Y dice el tribuno: yo con una gran cantidad obtuve esta ciudadanía. Y dijo Pablo: sí, pero yo lo soy de nacimiento. Yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Esto fue lo que respondió el tribuno. Esa es la relación que él tenía en el Estado. Podemos ver también, hermanos, más palabras que tienen relación con el término ciudadanía, pero basta, hermanos, con decirles que esta palabra, hermanos, tiene que ver con el comportamiento. No es nada más decir soy ciudadano, tiene que ver con el comportamiento. Por ejemplo, encontramos en Filipenses 1:27 que dice el apóstol Pablo: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cómo deben comportarse los ciudadanos del reino de los cielos? Encontramos también otra palabra en Hechos 23:1, en donde nos dice, hermanos, que esta palabra significa comportarse como ciudadano o vivir como ciudadano. Pues dijo ahí el apóstol Pablo en Hechos 23:1: yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Eso es ciudadanía. Con ciudadano, simplemente, hermanos, sumpolites significa poseedor de la misma ciudadanía. Como nos dijo en Efesios 2:19, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que somos conciudadanos, ¿verdad?, de los santos, de todos los santos, y miembros de la familia de Dios. Punto número 2, ¿cómo obtener una ciudadanía? Podemos hablar terrenalmente de la ciudadanía americana. Esta ciudadanía, hermanos, se puede adquirir por nacimiento, por naturalización de los padres, por naturalización tras 5 años de ser residente permanente, o simplemente por adopción por parte de ciudadanos estadounidenses. Es la manera de obtener una ciudadanía terrenal. En la antigüedad, la ciudadanía romana se otorgaba automáticamente a todos los hijos de un matrimonio legal, pero también se les daba a los esclavos que habían sido liberados. O, como dijo el tribuno, se podía adquirir pagando una gran suma o por haber servido, hermanos, ahí con los soldados romanos, o por haber hecho un servicio a favor del pueblo romano. La ciudadanía celestial, la que tenemos usted y yo, la adquirimos no con una gran suma, porque esta ciudadanía, hermanos, tiene un valor incalculable que usted y yo jamás podríamos comprar por dinero. Tampoco fue adquirida por un trabajo especial que hayamos hecho a favor del reino, porque la mayoría de las veces, hermanos, somos siervos, como dijo el Señor, inútiles, que únicamente hacemos lo que se nos había ordenado y nada más. La ciudadanía la adquirimos porque somos libertos. Éramos esclavos y Cristo nos redimió, nos compró, hermanos, con su sangre, y nos hizo libres de la esclavitud del pecado el día que vinimos al arrepentimiento y fuimos bautizados. Por eso Romanos 6, 17 al 18 dice: pero gracias a Dios
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Por tanto, hermanos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otras versiones dicen familiares o de la familia de Dios. Vamos con el tercer punto, que es el que nos va a ocupar más tiempo. ¿Cuáles son las conductas que caracterizan a los ciudadanos del reino de los cielos? Estas conductas, hermanos, se refiere a todo hijo de Dios. También habla de aquellos, no solamente los que estamos ahorita aquí, también de aquellos que, como decía el hermano hace un momento, nos están siguiendo por Facebook. También esta palabra es para ustedes. Las características también son algo que ustedes deben de reflejar en su vida diaria. Aunque a veces se le da más tiempo al Facebook que a la Biblia, lamentablemente. Primer conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Vamos a Mateo capítulo 5, hermanos, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5. Primer conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Deben ser pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El adjetivo tokos tiene el sentido amplio de pobre, metafóricamente y literalmente. Obviamente aquí nos enfocamos metafóricamente, está hablando el Señor, los pobres en espíritu. Ser pobre en espíritu, hermanos, es una característica de los discípulos de Cristo. No tiene nada que ver con alguien que no tiene dinero. El discípulo de Cristo, hermanos, debe ser noble, sin iras ni contiendas. Debe ser alguien estimable por todos. Debe tener un espíritu afable, apacible. Es decir, debe tener, hermanos, debe ser manso, dulce, agradable en el trato, suave en la conversación. Me agradó la clase que dio ahorita nuestro hermano Horacio. Suave en la conversación. El siervo de Dios debe ser de un temperamento tranquilo. ¿Se imagina usted si todos fuéramos así, hermanos? Pues así debemos de ser, así deberíamos de ser. Así debe ser el cristiano. No estar escuchando, hermanos, griterías, malas actitudes, tantas situaciones contrarias a la naturaleza del cristiano. Pobre en espíritu, hermanos, habla de la dulzura, habla de la paz. Pobres en espíritu es tener un corazón de niño, pero sobre todo, hermanos, es tener la capacidad de humillarse sin anteponer títulos, posición social o intelectual. Si eres un ciudadano del reino de los cielos, debes tener la capacidad de humillarte. Ser pobres en espíritu, hermanos, es la característica del que se arrepiente. En el Salmo 51, versículos del 10 al 12, David, después de pagar con 4 tantos, como él mismo había sentenciado, con gran dolor, hermanos, en el alma y con un verdadero arrepentimiento, comienza diciendo David: ten piedad de mí, oh Dios. Es un hombre que se encuentra, hermanos, azotado severamente por Dios, al grado en que clama: ten piedad de mí, oh Dios. Como alguien que desea un alto, un cese al dolor, al sufrimiento. Esta expresión, hermanos, es lo que nos expresa. Él pide una tregua, un cese al castigo. Recordamos que murió el niño, vino la deshonra de Tamar, vino la muerte de Amnón, vino la rebeldía de Absalón y la muerte final del querido Absalón. Tan terrible, hermanos, fue la muerte para David, que lo lloró, hermanos, de una manera muy, muy trágica. Pero también, hermanos,
También David ahí decía, él pedía no que Dios sanara su corazón, ni que lo limpiara, sino que creara en él un corazón nuevo. Y si usted se da cuenta, también dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Ser pobres en espíritu, hermanos, es la característica del que se arrepiente. Pero también ser pobres en espíritu es la característica de la vestimenta cristiana. Primero de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 4. El apóstol Pablo aconseja a las hermanas diciendo, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un ¿qué, hermanas? Espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Dice la versión, hermanos, Torres Amat, el adorno de las cuales no ha de ser por de fuera, con los rizos de cabello, ni con dijes de oro, ni gala de vestidos. La persona interior, escondida en el corazón, es la que se debe de adornar, incorruptible, de un espíritu, dice, de dulzura y de paz, lo cual es un precioso adorno a los ojos de Dios. Se dice de Esther, por ejemplo, que ganaba el favor de todos los que la veían. Esther 2:15. De Raquel dice la escritura que era, hermanos, era de lindo semblante y de hermoso parecer. Génesis 29:17. La jovialidad, hermanas, hermanos, está unida al espíritu afable y se refiere a la persona alegre, a la persona, hermanos, festiva. Así debe ser el carácter de los hijos de Dios. Lamentablemente hoy día, hermanos, vemos muchas personas estresadas, malhumoradas, preocupadas, fastidiadas, aceleradas. Afable y apacible debe ser nuestro carácter. Segunda conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5:4. Deben llorar. Bienaventurados los que lloran, dijo el Señor, porque ellos recibirán consolación. Esta, hermanos, es la razón por la cual nuestro arrepentimiento debe ser sincero. Deben llorar, dice la Escritura. Movido, hermanos, nuestro arrepentimiento debe ser movido por el cargo de conciencia, por el dolor de haber hecho mal, no por la obligación, hermanos, o por la inducción de otra persona, no porque alguien me haya dicho, debes de arrepentirte, tienes que arrepentirte. Con la palabra de Dios tenemos que mostrarle la necesidad de su arrepentimiento. No debe ser así a fuerzas. Nos referimos, hermanos, a un arrepentimiento que nos hace llorar, un arrepentimiento donde se lamenta el pecado, y más cuando éste trajo consecuencias. Un arrepentimiento, hermanos, como el de la mujer pecadora, allá en Lucas capítulo 7, versos 36 al 39. Aquella mujer, hermanos, que sin ser invitada se atrevió a invadir la privacidad y la aparente santidad del hogar de Simón. Aquella mujer, hermanos, conocida por todos por su oficio y que el mismo Simón tachaba de pecadora. Ella no había convidado a Jesús a su hogar, pero sin hablar, hermanos, esta mujer sin hablar y sin haber prometido atenciones, esta mujer expresó un verdadero deseo de encontrarlo. Y una vez que lo halló, hermanos, sin decir una sola palabra, usted puede ver en el relato que derramó su alma entre sollozo y sollozo. Sus lágrimas inundaban los pies del amado Maestro, y con gran amor y con tierno cariño
los enjugaba con sus cabellos, sin dejarlos de besar, una y otra y otra y otra vez. Ahí está esta mujer, hermanos. El dolor de su pecado, la vergüenza que sentía y la inmundicia que sentía, hermanos, se clavaban en su alma como dagas que llegaban a lo más profundo de su corazón. Por eso está llorando. Sentía la necesidad, hermanos, de un alivio. Sentía la necesidad de un abrazo, de una mirada de amor. Deseaba escuchar aquellas benditas palabras que la liberaran de la pesada losa que llevaba a cuestas. Y lo encontró. Su dolor y sus lágrimas encontraron eco en las palabras del Señor, que le dijo: tus pecados te son perdonados. Qué bienaventurada, hermanos, fue esta mujer. Cuando el hijo pródigo se vio frente a frente con los cerdos, deseando comer de las mismas algarrobas, despertó de su letargo. Con asombro, hermanos, este joven se miró las manos sucias, se miró la ropa carcomida, rota y maloliente, su calzado roto y desgastado, tal como lo pintó aquel pintor famoso Rembrandt en su cuadro El regreso del hijo pródigo del siglo XVII. Espero que se haya corregido, porque ahí en las notas enviadas dice siglo XXVII. Todavía estamos en el 27, pero es el siglo XVII. Se miró, hermanos, a sí mismo y se dio cuenta de su miseria. Se dio cuenta de que no era nadie y de que no tenía absolutamente nada. Que aquello que lo hacía sentirse poderoso e importante lo había abandonado. Descubrió, hermanos, que las riquezas no eran la felicidad y que el mundo no ofrecía nada. Ahora valoraba y añoraba su hogar, deseaba volver. Fue así, hermanos, como se dio cuenta que en su afán de libertad y con su falsa idea de conquistar el mundo con las riquezas, había abandonado lo más importante, la familia. ¿Cuánto le dolió haber abandonado a su padre? Ahora se daba cuenta del gran dolor que causó con su partida. Ahora le dolía, hermanos, en el alma y deseaba abrazarlo, pedirle perdón por haberlo cambiado por el mundo. Estaba decidido a volver y efectivamente usted puede leer ahí en Lucas 15 que así lo hizo. Lucas 15, 14 al 21. Podemos imaginar, hermanos, cómo las lágrimas inundaron los ojos cuando su padre corrió hacia él y lo abrazó. Y fue entonces que dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Lee la versión Félix Torres Amat. Dice: con esta resolución se puso en camino para la casa de su padre, y estando todavía lejos, avistóle su padre, enterneciéronsele las entrañas, y corriendo a su encuentro, le echó los brazos al cuello y le dio 1000 besos. Sin duda, aquella mujer, el hijo pródigo, lloraron abundantemente. En el arrepentimiento genuino, hermanos, hay dolor, un inmenso dolor en el alma por haber pecado contra Dios, por haber causado daño a su iglesia y por haber actuado en contra de nuestros hermanos. Recordemos que los sacrificios, hermanos, de Dios no son los animales engordados, la sangre de toros o de machos cabríos, sino el espíritu quebrantado, hermanos. Eso es lo que Dios, hermanos, es lo que Dios verdaderamente ve y valora. Mientras no haya esto, hermanos, los sacrificios y todas las ofrendas son vanos y son huecos. Tercer conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5:5. Deben ser mansos. Bienaventurados los mansos, dijo el Señor, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, hermanos, es una cualidad
que el mismo Señor Jesús nos invita a aprender de Él. En Mateo capítulo 11, versículo 29, dice el Señor: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mire, no podemos justificarnos en el hecho de que los demás no sean mansos, y que mientras ellos no lo sean, tampoco nosotros lo seremos. No podemos decir eso. ¿Qué dijo el Señor? ¿Aprende de Juan? ¿Aprende de Pedro? ¿Aprende de Toño? No, aprended de mí, dijo el Señor. Quizás no lo vamos a ver en los demás, pero cada uno de nosotros tenemos la necesidad de aprender la mansedumbre por conveniencia propia. Pues solo de esta manera, hermanos, dice el Señor, hallaréis descanso para vuestras almas. Es una cualidad, hermanos, alabada por Dios en las personas de Moisés. La palabra mansedumbre, hermanos, o manso, del griego praotes o prautes, según las Escrituras, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, sino que es algo, hermanos, que debe nacer desde el alma. Y la mansedumbre se debe ejercer primeramente para con Dios, pero también, hermanos, debe ser hacia los hombres. Por eso, para con Dios debemos ser mansos sin discutir su palabra, sin resistirla, sin ser rebeldes a ella. Esta palabra, hermanos, está relacionada muy estrechamente con el término humildad. Entonces, hablamos, hermanos, de esta característica que también pide el Señor en cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos: la mansedumbre. Cuarta conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5, versículo 6. Deben tener hambre y sed de justicia. Dijo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es necesario, hermanos, entender primeramente el significado que da la Biblia a la expresión tener hambre y sed. Porque hay personas, hermanos, que siempre están pidiendo que Dios les haga justicia como si ellos fueran muy justos. No entienden, hermanos, lo que están pidiendo, porque si Dios dice: ¿quieres que te haga justicia? Nomás que te vas a aguantar. No sabemos lo que estamos pidiendo. Y aquí no se refiere a eso, no se refiere a pedir que me hagan justicia, sino más bien dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué significa esta expresión en la Biblia? Encontramos en el Salmo 42, versos del 1 al 2, hermanos, que dice el salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego dice enseguida: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Aquí el contexto nos dice que es un clamor y un vivo deseo del alma por Dios, pero también indica, hermanos, tener sed espiritual de Dios. También escribió el salmista en el Salmo 84, verso del 1 al 2, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Entonces, aquí encontramos dos significados: un anhelo del alma y un ardiente deseo por los atrios de Jehová. Entonces podemos decir, hermanos, que la expresión hambre y sed de justicia no es tanto clamar que me hagan justicia, sino más bien tener el deseo de actuar justamente. Por ejemplo, David tuvo en sus manos la vida del rey Saúl. Sin embargo, hermanos, David actuó justamente. También, hermanos, es tener el deseo de no solo de actuar justamente, sino de juzgar justamente. Por eso dijo el Señor: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Debemos tener el deseo de actuar, de juzgar, de vivir recta y justamente, para que un día, hermanos, el Dios Todopoderoso nos sacie con una medida buena, apretada, remecida y rebosante,
de justicia divina. Lucas 6:38. Quinta conducta, hermanos, que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5:7. Deben ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La palabra misericordia, hermanos, encontramos dos nombres. El primero es eleos, lo cual nos dice que es la manifestación externa de la compasión. Esta fue criticada, hermanos, por los fariseos. Cuando el Señor Jesús se sentó a la mesa juntamente con publicanos y pecadores, los fariseos preguntaban a los discípulos: ¿por qué vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús responde con un dicho, hermanos, que ellos debían de conocer muy bien: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Nos habla de la imperante necesidad, hermanos, de extender la misericordia hacia aquellos que le están buscando. Y estos publicanos, estos pecadores, hermanos, acudían a Jesús en busca de eso, en busca de la misericordia. Pero cuán lejos estaban los fariseos de conocer la misericordia. Por eso Jesús les dice en Mateo 9, del 9 al 13: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El segundo nombre que encontramos para misericordia es oiktirmos, que indica compasión, piedad hacia los males de otros. Así como Cristo es misericordioso, hermanos, también los creyentes deben sentir y exhibir la misericordia. Como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:12: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Fíjese lo que dice, de entrañable. En este pasaje, hermanos, el término misericordia lo precede la palabra splagnon, refiriéndose a las entrañas. Misericordia que venga, la misericordia que Dios pide es misericordia que viene desde las entrañas. Es la que pide el Señor, no una misericordia aparente, sino aquella que nace desde el hígado, desde los riñones, desde los pulmones y desde el corazón. Los adjetivos que encontramos, hermanos, para esta palabra son tres: elemón, que indica misericordioso; eusplagnos, que significa compasivo, de corazón tierno; y la palabra polus, que significa mucho, polus plagnos, que significa muy compasivo o lleno de misericordia. Por eso, hermanos, este sentimiento se genera en los órganos vitales, como ya lo mencionamos. Un sentimiento que no existe cuando se odia con todo el corazón y con toda el alma. Mientras exista la ira, las disensiones, las contiendas, seremos incapaces de sentir y de pedir misericordia. Sexta conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos. Mateo 5:8. Deben ser limpios de corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No son bienaventurados los limpios, los que visten ropa limpia o que se acaban de bañar, sino los limpios de corazón. En el mundo moral, hermanos, de los fariseos, la pureza era un problema legal. Son impuros algunos animales, es impura la sangre, son impuros los leprosos, los paganos, etc. en su mundo. Pero es claro que el Señor Jesús no trata aquí, hermanos, esta impureza, sino otra limpieza interior. Para el judío, hermanos, el corazón es el que piensa, el corazón es el que jura, es el que juzga. Para ellos el corazón es el centro de la vida intelectual. Podríamos decir que en el mundo hebreo es lo que nosotros llamamos hoy la conciencia. Por ello, la pureza de corazón, hermanos, es pureza de conciencia. Pureza de corazón es, por consiguiente, pureza de corazón
Entonces es pensar, es hablar, es obrar limpiamente, sin doblez. Pureza es verdad, es sinceridad, es honestidad, es santidad. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los de limpio corazón. Impureza de corazón es tener el espíritu impuro, manchada la conciencia. Es pensar mal, es hablar falsamente, es obrar injustamente e inmoralmente. Por el contrario, pureza es limpieza, es claridad, es transparencia, es diafanidad, es luz. Quien tenga los ojos turbios, hermanos, de mentira, de ambiciones, de trampas y de pecado, ¿cómo podrá ver al Santo de Israel? De Natanael, por ejemplo, ¿qué dijo el Señor? He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Séptima conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos: deben ser pacificadores. Dijo el Señor: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando oímos la palabra pacífico, pensamos en una persona de carácter tranquilo, de temperamento apacible y bonachón. Pero no se refiere a eso, hermanos. Cuando dijo el Señor: bienaventurados los pacificadores, se refiere a que usted y yo debemos de crear la paz, de comenzarla, de iniciar la paz. Debemos ser hacedores de la paz. El término pacificador viene de eirenopoios, formado de dos palabras: eirene, que es paz, y poieo, que significa hacer, donde encontramos la palabra también allá en Efesios 2:10, donde dice que somos hechura suya, somos un poema de Dios. Por eso aquí, pacificador es alguien, hermanos, que hace, que construye la paz. Octava conducta que caracteriza a los ciudadanos del reino de los cielos: deben padecer persecución, deben padecer por causa de la justicia. Dijo el Señor en Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La persecución de los hijos de Dios, hermanos, es la marca que los ha caracterizado desde el Antiguo Testamento. Los profetas fueron perseguidos por causa del mensaje de Dios. Noé fue un pregonero de justicia. Elías sufrió la persecución de Jezabel. Jeremías fue otro de los profetas que sufrieron la persecución de parte de sus propios hermanos, que lo llevó a tomar la decisión, hermanos, de ya no querer hablar más en el nombre de Dios, porque predicaba y sufría afrenta constantemente. El Nuevo Testamento nos da evidencia, hermanos, de los primeros mártires que sufrieron la persecución por causa del Evangelio. Podemos hablar, por ejemplo, de Esteban, podemos hablar de Jacobo. Ambos fueron muertos por la causa de Cristo. Sin embargo, el apóstol Pablo declaraba, hermanos, también que en su cuerpo habían quedado todas las huellas de aquellos casi 200 azotes que había recibido, así como las veces que había sido azotado con varas. Todo esto lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11, donde nos habla de todo lo que él padeció por la causa de Cristo. Quiero mencionarles, hermanos, que también un dato histórico de los tiempos de Nerón, que él fue el primero de los emperadores que persiguieron el cristianismo, y que fue en el año 64 cuando se desató, hermanos, un incendio en los barrios principales de Roma. De inmediato las sospechas cayeron sobre Nerón. Sin embargo, Tácito, el historiador, escribió al respecto. Dijo lo siguiente: a pesar de todos los esfuerzos humanos, de la liberalidad del emperador y de los sacrificios ofrecidos a los dioses, nada bastaba para apartar las sospechas ni para destruir la creencia de que el fuego había sido ordenado. Por tanto, para destruir ese rumor, Nerón hizo parecer como culpables a los cristianos. Una gente, fíjese lo que decía Tácito, una gente a quienes todos odian por sus abominaciones, y los castigó con muy refinada crueldad.
Cristo, de quien toman su nombre, fue ejecutado por Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Detenida por un instante, esta dañina superstición apareció de nuevo, no solo en Judea, donde estaba la raíz del mal, sino también en Roma, ese lugar donde se dan cita y encuentran seguidores todas las cosas atroces y abominables que llegan desde los rincones del mundo. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos, y sobre la base de las pruebas que ellos dieron, fue condenada una gran multitud, aunque no se les condenó tanto por el incendio como por su odio a la raza humana. Además de matarles a los cristianos, se les hizo servir de entretenimiento para el pueblo, se les vistió de pieles de bestias para que los perros los mataran a dentelladas. Otros fueron crucificados y a otros se les prendió fuego al caer la noche para que la iluminaran. Anales 15:44. Este testimonio, hermanos, histórico nos deja ver lo que pensaba Tácito respecto a los cristianos y el supuesto odio que la gente tenía hacia ellos, ¿verdad?, por causa de sus supuestas abominaciones. Así que, hermanos, Jesús mismo anunció el destino de los que creerían en Él. Dijo, serían aborrecidos y serían muertos. Así que son los padecimientos por causa del Evangelio y no los padecimientos por ser asesino, ladrón, malhechor o entremetido los que merecen glorificar a Dios. Así que, hermanos, voy a concluir. Todo aquel que ha venido arrepentido delante del Señor y que ha confesado su fe y que ha sido bautizado para perdón de sus pecados, ahora es conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20. Por lo tanto, todos los que hemos obedecido esto, hermanos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Todos lo somos, pero quizás no todos vivimos como ciudadanos. Quizás no todos nos comportamos como es digno del Evangelio. Quizás no todos andamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Los verdaderos ciudadanos del reino de los cielos son aquellos pobres en espíritu, son aquellos que lloran, son aquellos que son mansos, son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, son aquellos que son misericordiosos, son aquellos que tienen limpio el corazón, son aquellos que construyen la paz y son aquellos que padecen persecución por causa del Evangelio. A los que viven y se comportan de esa manera, el Señor Jesús, hermanos, los declara supremamente felices, los declara bienaventurados, porque recibirán galardón completo por vivir, por comportarse y por andar como es digno de la vocación con que fueron llamados. ¿Vive usted así? ¿Se comporta usted así? ¿Anda usted así? Si su respuesta es sí, entonces usted es un verdadero ciudadano. Si su respuesta es no, aún tiene la oportunidad de enmendar el camino. La ciudadanía es para todos y Cristo quiere que usted sea parte de ella. Le invitamos a que se reconcilie con Dios. Dios les bendiga.